Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hoy es 24 de noviembre, muy poco tiempo ya para finalizar este bello año. Triste, con muchos problemas, pero también alegrías y transformaciones en muchas personas. Hoy es el episodio número 66 de Tu Terapia Virtual y mi nombre es Janet Cardoso, psicólogo clínico, por si acaso te estás conectando hoy por primera vez. Hoy vamos a hablar sobre arte, realidad y psique. Cómo el arte puede, aparte de ayudarnos a expresar nuestras emociones, ayudarnos también a entender la realidad que estamos viviendo. Para esto he invitado a una chica muy especial. Ella es licenciada en arte, vive en Chile y su nombre es María de los Ángeles Taberna. Ella tiene un espacio que se llama Arte, Realidad y Psique, como el título del espacio de hoy de Tu Terapia Virtual, y nos va a explicar un poco cómo la literatura, el arte puede ayudarnos de alguna manera a entender lo que está pasando, la pandemia o cualquier situación de conflicto o de tragedia o cualquier cosa que nos resulte difícil entender en nuestra vida. Ella nos los va a explicar. Te recuerdo que todos los martes y jueves estoy por aquí a las 11 de la mañana, hora Miami, Boston, Eastern Time en Estados Unidos, 12 del mediodía en mi amada Venezuela, 1 de la tarde en Chile, donde está nuestra invitada de hoy. Así que sin más preámbulos, aquí la voy a agregar, María de los Ángeles Taberna. Ella, ella está hoy con nosotros desde Española, pero yo creo que es venezolana de corazón, porque pasó mucho tiempo de su vida en Venezuela, es graduada de la Católica, licenciada en Letras y dio muchísimo tiempo clase en la Católica, más de 30 años en la Católica. También fue invitada como profesora en la Universidad Simón Bolívar, la Metropolitana, pero aquí la tienen. Buenas tardes allá en Chile. ¿Cómo estás, María de los Ángeles? Bien, bueno, un día estupendo. Hoy es el primer día que yo siento que hace calor de verdad, o sea que ya estamos en plena, en finales de primavera, inicios ya del verano, así que un día estupendo, gracias a Dios. Ok, Ujú. está diferente aquí. Por acá en Florida normalmente es un verano eterno y hoy amaneció frío, pero un frío rico. Yo que vengo de Boston, el norte, lo siento muy rico el ambiente. Pero bueno, vamos a entrar en tema. Primero, te agradezco que hayas aceptado estar aquí. Y bueno, cuéntanos un poquito ese espacio que tienes junto con María Fernanda Martínez, una amiga mía, psicóloga, donde ustedes hablan de el arte, la realidad, la psique. Cuéntanos un poquito cuál es el propósito de ese espacio. Claro, como dice María Fernanda, Dios las cría y el diablo las junta. Entonces, pues nos encontramos aquí, después de los periplos que nos han tocado a cada una, pues nos encontramos aquí en Chile. Y bueno, se nos ocurrió en principio, conversando sobre los temas y la situación que se estaba viviendo en general, estoy hablándote antes de la pandemia, y decidimos abordar el tema en ese momento de la inmigración, que era un tema que veíamos afectaba tantísimo a, bueno, a tantas personas. Y como en este caso las dos somos dos expertas emigrantes, pues digamos porque nuestra vida ha sido un poco ese tema, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con unas charlas, o sea, un pequeño espacio donde María Fernanda habla desde la perspectiva psicológica y yo lo que trato es de aportar toda la referencia que existe pues en la literatura y en otras ocasiones pues cuestiones de arte, pero en la literatura siempre encontramos referencias muy, muy importantes que nos pueden hacer entender mejor la situación en que vivimos. Porque eso es como cuando tú ves una película y tú ves unos personajes y tiendes a identificarte con ellos. Bueno, en la literatura tenemos todos los referentes que podamos imaginar y más que nos permiten entendernos como personas. Y en mi caso, yo me dediqué muchos años a la literatura clásica y ahí hay una riqueza tan impresionante porque el mundo ha evolucionado muchísimo, por supuesto, desde el punto de vista científico y tecnológico, pero desde el punto de vista humano, 2.800, 3.000 años de evolución no significan absolutamente nada. ¿En qué sentido? Entonces, es que los grandes problemas de la humanidad y como los plantean los clásicos, bueno, tienen una vigencia absoluta. El problema es que muchas veces no se conoce, ¿entiendes? Entonces,
no se conoce y claro, uno trata de leer lo más actual, lo nuevo, lo que va, pero todo eso que estamos leyendo en este momento tiene unas referencias humanistas impresionantes en el mundo antiguo. Entonces, yo he tratado de aportar, además, sería una gran pérdida y va a suponer, si perdemos ese referente clásico, va a suponer que todos los días vamos a tener que inventar la rueda, porque todos los días vamos a tener que empezar de cero. Mientras que tenemos ahí un corpus riquísimo de aspectos que son humanos simplemente y con los cuales nos podemos identificar. Fíjate que me parece muy interesante. Por ejemplo, lo que hemos vivido en común, yo me he visto todos los episodios que ustedes han hecho, me encantan, como hablan sobre la proyección, lo que tú decías en las películas o en las narraciones, en los cuentos, cómo nosotros proyectamos y de alguna manera nos identificamos. Me interesa saber, María de los Ángeles, en relación a la tragedia común que estamos viviendo o que hemos vivido este año, como lo queramos percibir, pero digamos, si lo vemos como una tragedia, ¿qué nos recomendarías tú leer para entender un poco a través de la literatura clásica cómo podemos de alguna manera resolver esta tragedia humana que estamos viviendo? A ver, precisamente en uno de los episodios hablábamos la primera obra de la literatura occidental que nos ha llegado, el primer texto que tenemos es la Ilíada. ¿Y con qué comienza la Ilíada? La Ilíada comienza con la peste, con una pandemia. Es decir, que el inicio de la literatura en Occidente comienza exactamente con una pandemia. Una pandemia que en este caso, claro, para explicarlo para el contexto de la época, pues viene dada por una ofensa hecha a los dioses, que era además lo que se pensaba antiguamente, que cuando había una pandemia era porque se había ofendido a los dioses. Nadie podía imaginar, obviamente, que una pandemia viene dada por, pues a lo mejor, o una de las grandes pestes que ocurre en el mundo viene dada a lo mejor por un microorganismo tan pequeño que nadie podía imaginarse. Pero metafóricamente se trata de explicar como una ofensa a los dioses. Pero esto tiene una idea que es mucho más importante y que nos puede ayudar a entendernos también. ¿Por qué ocurre una epidemia? Porque se ha cometido algún tipo o ha ocurrido algún tipo de desequilibrio realizado por el hombre, ¿ok? Dentro del mundo natural, dentro del mundo biológico, y resulta que eso se traduce ¿en qué? Se traduce pues en una mortandad tremenda, y cualquier desequilibrio causado por nosotros los humanos, ¿quién lo va a pagar? Nosotros. Claro. ¿Tú crees el otro tema es que sí, claro, y el otro tema es que cuando ocurre algo pensamos, bueno, pero siempre hay alguien o algo que ha cometido o ha desarrollado o ha hecho, ha creado ese desequilibrio. Y hasta que ese desequilibrio no vuelva, digamos, el equilibrio no vuelva a resarcirse, pues todo el mundo está pagando. Pero también es entender que lo que hace una sola persona repercute en todo el mundo y que todos, absolutamente todos, estamos vinculados, estamos relacionados, y también muchas veces la pretensión, nosotros como nuestra generación, no salimos de nuestro estupor con lo que está pasando. Porque ¿cómo a nosotros nos podía pasar en esta época, con todos estos adelantos, con toda la ciencia y la tecnología, cómo a nosotros nos va a ocurrir algo así? Podía ocurrirle a los antiguos porque eran ignorantes, pensamos. No, es que tenemos la misma fragilidad humana, o sea, no, en ese sentido no hemos avanzado. Y cuando creemos que somos más, pues tampoco avanzamos mucho, ¿no? Sí, me gusta mucho la perspectiva que colocas. Y yo creo que de alguna manera en nuestro inconsciente colectivo, en el inconsciente colectivo está ese concepto de castigo por haber ofendido tal vez a los dioses de la tierra, el dios del planeta, Dios cuerpo, Dios, o sea, se puede ver de muchas perspectivas, pero me parece muy interesante. ¿Y cómo se resuelve en esa literatura la tragedia? Para ver qué puede tomar la gente de eso, si realmente no ha tenido... ¿Cómo
¿cómo se resuelve? Se resuelve pues resarciendo el equilibrio. O sea, ahí no hay otra alternativa. Es como en una tragedia que no sea ya colectiva, sino individual. ¿Cómo puedes tú resolver un problema? Pues tienes primero que enfrentarlo, claro, porque nada hacemos con evadirlo. Y segundo, tratar de buscar, bueno, dónde está el problema y cómo resarcimos eso. Pero fíjate, el problema está cuando ocurre una pandemia como esta. El problema está es que no depende de uno, de dos o de unos pocos. Depende de todo el colectivo. Y no, a ver, tomamos conciencia, sí, pero nos cansamos en el camino, bajamos la guardia y volvemos otra vez. Entonces, el problema es, aquí de lo que estamos hablando es que la pandemia lo que nos ha venido es a dar un sacudón para que entendamos y para que podamos adquirir mayores niveles de conciencia en lo individual y en lo colectivo. O sea, no podemos seguir pensando que mi problema es solo mi problema y que eso no le afecta a nadie más, sino que lo que yo hago tiene repercusiones. ¿No? Como ustedes decían en uno de los episodios, que todos estamos conectados y de alguna manera esta pandemia vino a mostrarnos en el afuera lo que no estábamos reconociendo, que es que todos... Totalmente, Janet. Sí, entonces me parece fabuloso que hayamos traído este tema y cómo puede eso, digamos, ayudar a la gente común, a la gente que está sufriendo. Tú me contabas lo que pasó el año pasado en Chile y cómo lo habías resuelto. ¿Por qué no lo compartes un poquito a la gente que nos está siguiendo? Sí. Bueno, casualmente el año pasado, en octubre, como ustedes deben de saber, y porque se supo en todo el mundo, lógicamente, claro, hubo una crisis social aquí, hubo un levantamiento, que fue bastante complejo, terrible. Uno que está acostumbrado a estas cosas todavía se quedaba abismado, ¿no? O sea que uno decía, Dios mío, otra vez no, por favor, ¿no? Pero fíjate que yo en ese momento me habían encargado la evaluación de unos textos, de unos libros. Y bueno, yo no podía en ningún momento dejar de leer. Tenía que estar leyendo porque tenía prácticamente, o sea, en 15 días y 15 días, en un mes, había que evaluar 30 libros. Wow. Entonces, claro, unos eran cuentos muy breves para niños, otros eran novelas, otros eran textos que yo había leído, pero que tenía que volver a leer para la evaluación. Claro. Y era levantarte a leer, te acostabas leyendo, te volvías a levantar a leer y así sucesivamente. Entonces, fíjate, por más que la situación fue terrible, incluso yo hubo días que tuve que cerrar porque me llegaba el olor de las bombas lacrimógenas. Wow. Y bueno, ya sabes cómo es el tema, ¿no? Entonces, yo estaba tan metida en mis textos porque no podía ni siquiera ponerme a ver la televisión, que creo que es lo más nefasto que le ocurre a uno, que si uno se pega a la televisión y está todo el tiempo viendo qué ocurre, qué no ocurre, entras en un estado de pánico y de ansiedad que no puedes luego manejar. Entonces, claro, yo leyendo, y cuando pasamos casi 2 meses con dificultades para salir, de hecho un día que salí, pues me encontré que ya estaba empezando, tuve que venirme a mi casa, pero corriendo un día, pero el resto lo pasé así. Bueno, cuando terminó todo esto, pues claro, todo el mundo estaba súper afectado y yo estaba realmente bien. O sea, realmente lo pasé. ¿Qué sacas de ahí? O sea, ¿qué conclusión tú sacaste de eso? Que nos puedas servir que cuando tú estás metido, por ejemplo, que la lectura, que las artes en general, es la música. La música, estoy hablándote de música que te conforte, música que te eleve en espíritu. O sea, por ejemplo, oírte el concierto 21 de Mozart, pues mira, es una delicia. O sea, vas a estar muy bien, te levanta el ánimo. Si estás leyendo además, leí cosas estupendas, otras no eran tan buenas, pero leí textos... El alma, sería así, o sea, como de repente para ti fue porque tenías que hacerlo, pero a la vez te elevó el ánimo. Pero para mí fue un placer. Claro. Me quitó esa sensación de agobio de lo que tenía que hacer. Para mí fue un placer tener que leer todo aquello. Para mí fue una protección, o sea, eso a mí me protegió de lo que estaba ocurriendo. Entonces, depresión o algo así también, ¿no? Por supuesto, ¿no? De una ansiedad horrible. Yo tiendo más a angustiarme, a ponerme más bien ansiosa, ¿no? Entonces realmente
fue una barrera de protección, porque estaba metida en, fíjate, la literatura te permite habitar espacios imaginarios donde tú te instalas y te sientes confortable, te sientes estupendo. Entonces, claro, te debes de escoger, o sea, yo no le puedo decir a alguien, lee esto, lee el otro, puedes escoger lo que más te guste, pero realmente es habitar mundos y tener experiencias que de repente no quieres tener en la vida porque son a lo mejor riesgosas o complejas, pero que imaginativamente puedes tener experiencias maravillosas. Tu vida se expande, tu vida y tu mundo, y además empiezas a conocer el comportamiento humano y luego te es mucho más fácil también entender las situaciones que te tocan vivir sin caer en la tragedia. La tragedia está hecha para que tú lo veas y lo veas afuera, desde afuera. afuera. Exacto, pero que tú entiendas que eso... O sea, la y para que tú, claro, está ahí, pero claro, también para que aprendamos cuál es la resolución. Totalmente. Y eso te permite, en determinados momentos, tú identificas y tú dices, bueno, esto es como aquello, ¿no? Pero ya tú conoces cómo se resuelve, o cuál es la evolución de un proceso así. Y aprendes también a ver el comportamiento humano y identificas muchas veces esos comportamientos, cosa que te da pues como un espacio de mayor tranquilidad, porque no es lo mismo enfrentarte a la primera a algo que no conoces que enfrentarte a algo que tú ya has leído, que tú ya conoces de alguna forma. De alguna manera referentes para poder guiar o iluminar tu propio comportamiento o tu alma, ¿no? Hacia dónde me dirijo. Sí. Sí, totalmente. Por ejemplo, ahora cuando tú hablas del referente, en los últimos momentos, María Fernanda y yo estábamos discutiendo sobre un colega de ustedes que decía que la pandemia nos ha sorprendido porque no teníamos referentes. Yo le decía a María Fernanda, bueno, no estoy muy de acuerdo con el que no tenemos referentes. Por supuesto, mucha gente no tiene referentes, pero es porque no se han interesado en informarse. No han tenido tal vez el acceso o las sugerencias para conectarse con esos referentes, pero están ahí. Por supuesto, pero están ahí. Por ejemplo, epidemias en el mundo, ¿cuántas no ha habido? Y por supuesto, hay algo que no podemos evitar, que se diezma la población, por supuesto. Que en Europa hubo unas epidemias que acabaron pues o sea, la baja poblacional ha sido terrible. En América, cuando llegan los españoles a América y traen enfermedades que no son del contexto americano, pues la cantidad de personas que murieron en diferentes momentos. O sea, eso es algo que además no podemos evitar en principio. Claro, hoy en día contamos con una ciencia, una tecnología que por lo menos trata de identificar dónde está y hay cierto tipo de recursos, pero en principio nos agarra desprevenidos a todos, por supuesto, desprevenidos. Y claro, lo otro es no bajar la guardia. Entonces, referentes sí tenemos. Si los buscamos, si nos informamos, la historia está llena. Y por otro lado, como te digo, el primer capítulo, el primer canto que se llama, o sea, son cantos, porque viene de la literatura oral, es una peste. Y lo que nos muestra es eso, que estamos absolutamente todos conectados. Entonces, lo otro que creo que ayuda mucho es cuando tú compartes con otros tu angustia, tu ansiedad, o tratas de ayudar a otro, y eso ayuda tremendamente, porque cuando te ocupas de los demás, pues también tú te sientes mucho mejor, porque lo que hacemos por otros lo hacemos por nosotros mismos realmente, sí. De hecho, en un sentido muy estrictamente muy egoísta. Disculpa, de hecho este espacio, al igual que el tuyo y de María Fernanda, surgió a raíz de la epidemia. Bueno, en el caso de ustedes fue después de lo que pasó en Chile y coincidió después que pasó lo de la pandemia. En mi caso yo abrí este espacio para dar un canal a la gente para que pudiera tener... Totalmente. Entonces, esas son cosas que la gente puede tomar como referentes, o sea, un espacio. Por supuesto. De hecho, quería preguntarte, porque yo sé, María Fernanda también estuvo en este espacio y se lo agradezco muchísimo, sé que estás por ahí escuchando y te envío muchos saludos, que ella habló de que ustedes hacen grupos y tienen como talleres que ofrecen a la gente donde la gente pueda tener un referente, que pueda tener la posibilidad de expresar y de aprender sobre su psique, sobre su realidad. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
Bueno, por un lado tenemos el espacio que te digo en Instagram con estos pequeños episodios donde hablamos de estos temas. Pero también estamos en este momento terminando de realizar un taller. Esto sobre todo va a ir para, digamos, conservar, mantener, estimular las funciones cognitivas. Okay. Está aplicado para personas mayores si quieren, pero es que esto no es exclusivo de las personas mayores, porque lo que tratamos es, por ejemplo, estimular lo que es atención, concentración, memoria, y lo vamos a hacer a través de el grupo Sinapsis con la doctora María Olivia. Y bueno, con ella vamos a hacer este taller, pero María Fernanda y yo, pues sí, siempre estamos pendientes de acuerdo al interés que hay, de dictar algún taller que sobre estos temas que la gente pida o demande, pues con muchísimo gusto, y lo hacemos. Qué lindo, te lo agradezco. En cualquier momento. Y que tú le pudieras, o sea, ¿qué pudieras tú decirle a la gente que siente o que percibe que no hay referentes? Yo sé que dijiste que no te gusta sugerir libros porque cada quien es diferente y único y va, digamos, a de repente interesarse de algún tipo de libro y no de otro, pero si tú tuvieras que sugerirle a la gente cómo calmar un poco esa incertidumbre, esa angustia, y recomendarle algún libro o algún taller, ¿qué nos recomendarías? Bueno, en este momento estaba pensando que se me ocurre, yo siempre voy a ir a los clásicos, ¿no? Porque es que yo siento que hay una y es que hay una necesidad de conocer, porque mucha gente se va a buscar en el mundo oriental lo que tenemos aquí en el mundo antiguo, pero como no se sabe, nos vamos a referentes más lejanos que a lo mejor no nos llegan de la misma manera, porque no piensan como pensamos nosotros. ¿Ok? Entonces, el mundo clásico es tremendamente válido. Y estaba pensando en que en este momento tenemos que ser un poco estoicos, ¿no? ¿Estoicos qué significaría? Pues que no debemos ni de apurarnos demasiado por lo que vaya a ocurrir, porque no podemos controlar en absoluto lo que va a ocurrir. Ni podemos angustiarnos tanto tampoco por lo que ya pasó. Entonces, como buen estoico, sería tratar de mantener una especie de ataraxia, una especie de, digamos, entre comillas, de calma, porque tenemos que entender nuestras limitaciones. ¿Qué puedo yo hacer por el futuro? Nada. ¿Qué puedo hacer con lo que ha pasado? Nada. ¿Qué es lo único que yo puedo hacer? Pues tratar todas las mañanas de dar gracias a Dios que estoy todavía aquí, que estoy viva, que estoy bien, que tengo gente magnífica a mi alrededor, en fin, todas esas cosas que uno tiene que agradecer. Qué lindo, qué lindo. Y qué lindo yo en este momento... Que te interrumpa, porque me gustó mucho lo que dijiste del agradecimiento, porque justo, por lo menos aquí en Estados Unidos, estamos en la semana, porque viene Thanksgiving el jueves, el Día de Acción de Gracias, estamos como en la semana de agradecer. Entonces, que tú digas que lo que podemos hacer día a día es agradecer, me encanta, porque tomas el tema que he estado tratando esta semana, que es el agradecimiento. Bueno, el libro que recomiendo en este caso son las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio es quizá el mejor emperador que tuvo Roma, pero que además fue un gran pensador y dejó un libro, precisamente comienza con agradecimiento. Agradezco a mi padre, agradezco a mi madre, agradezco a mi maestro, agradezco a mi hermano, agradezco. Pero no solo porque agradece, sino porque da una serie de pautas desde el punto de vista del estoicismo maravillosas. Y yo en este sentido aprendí en la pandemia muchísimo, pero muchísimo del tema del agradecimiento, porque dio la casualidad que yo no me encontraba en Chile en el momento en que estalla todo este tema. Yo acababa de llegar a Madrid. Y entonces me tocó, sí, me tocó de un viaje programado para mes y medio pasar 5, 6 meses en Europa. O sea, pasé la pandemia europea. ¿Ah? ¿Te llegó a dar COVID o no te dio? No. Estaba de visita en casa de una prima y mi prima me acogió por 5 meses. Wow. O sea que estoy súper agradecida.
Y luego, además, estuve viajando por Europa con la pandemia. O sea, porque iba para Alemania y viajé a Alemania. O sea, tengo que dar gracias todos los días y a toda hora. Qué lindo. Y luego llegué, y cuando llegué acá, pues me tocó otra vez cuarentena. O sea, que he pasado una larguísima cuarentena y agradezco infinito, pues, que estar aquí y estar viva. Qué Así qué lindo, María de los Ángeles. esto, pues, el agradecimiento para mí es un tema, es más, María Fernanda y yo pues también estábamos pensando en tocar en uno de estos episodios el tema del agradecimiento porque estoy profundamente agradecida. Qué lindo. Ojalá, ¿ustedes lo hacen semanal o mensual? Los hacemos semanales, Pues nosotros los hagan hacemos esta semana semanales. de agradecimiento tú sabes, a propósito de que en Estados Unidos y en muchos lugares, pero digamos, nació aquí el Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, que es este Por jueves. supuesto, por supuesto. Sí, bueno, María de Por los Ángeles, de supuesto. verdad te agradezco muchísimo. Hablando del agradecimiento, siento mucha gratitud por tu presencia hoy aquí, por tu regalo de tu sabiduría y conocimientos, por esa sugerencia tan bella de releer. En mi caso sería releer, mucha gente será leer por primera vez la literatura clásica. Nos recomendaste leer a Marco Aurelio. Entonces, amigos que nos están Y recomiendo para las personas que se interesen, las tragedias griegas son maravillosas, digo, porque son cortas, ¿no? De leer, pero son magníficas porque tienen una enseñanza tremenda, por ejemplo, para las personas que se interesan en el tema femenino, no dejen de leer Medea y no dejen de leer Electra, por ejemplo, que son tragedias maravillosas. Son para ser representadas, pero se pueden leer y son maravillosas. Qué bonito, María de los Ángeles. Muchísimas gracias. Espero tenerlas a ti, a María Fernanda de vuelta. Voy a hacer una pausa en diciembre, no va a haber tu terapia virtual, pero tal vez el año que viene, en enero, bueno, la recomience y están en mi lista. ¿Ok, María de los Ángeles? Y bueno, cualquier cosa nos pueden buscar en Arte, Realidad y Psique. Ok, bueno, entonces, @Arte, Realidad y Psique. Gracias a ti. De nada. En Instagram y también en su canal de YouTube, Arte, Realidad y Psique. Por aquí también los invito este jueves a las 11 de la mañana, hora Miami, Boston, 12 del mediodía en Venezuela y 1 de la tarde en Chile. Los invito este jueves. Es el último episodio de tu terapia virtual de este año y vamos a hablar sobre ¿qué? Sobre el agradecimiento. Así que los invito también a mi canal de YouTube, donde verán el episodio de hoy, que es el número 66, con María de los Ángeles Taberna, y todos los episodios anteriores, si quieren compartirlo con familiares, amigos, verlo de nuevo porque les interesó algo que dijo la invitada, en mi canal de YouTube, Janet Cardoso, psicólogo. Así que bueno, hasta la próxima, muy agradecida con todos los que nos siguen y contigo en especial, María de los Ángeles. Hasta el jueves. Gracias a ti.